Om Namah Shivaya. Buenos días. Comenzamos con la lectura de La vida de Jesús de Cristina Mejía Peláez. Jesús calma la tormenta. Después de un largo día de predicación, Jesús sugirió a sus discípulos que cruzaran el mar en una barca para tener unas cuantas horas de paz y sosiego lejos de las multitudes. Era una noche apacible y el mar estaba tan tranquilo como un liso cristal. Jesús había estado hablando todo el día, estaba muy cansado. Subió a la barca primero, mientras los discípulos se despedían de la multitud. Poco después empezaron a remar hacia la otra orilla y advirtieron que Jesús se había quedado dormido. «Miren», dijo un hombre, señalando un grueso bloque de nubes negras en el horizonte. «Tenemos que darnos prisa». Los discípulos empezaron a remar más rápido. De repente, una ráfaga de viento rompió la calma, transformando la superficie del mar en una espuma de olas furiosas. La tormenta empeoró rápidamente. El viento arreció y las olas caían sobre la proa y llenaron la barca de agua. Los discípulos estaban muy preocupados. Dirigieron la mirada hacia Jesús, que, ajeno a la conmoción, dormía en la popa del bote, con la cabeza descansando tranquilamente en una almohada. «Tenemos que despertarlo», dijeron. «Vamos a morir ahogados. ¿Cómo puede él dormir en medio de esta tempestad?» «Es cada vez peor. Despiértalo», gritó uno de ellos, «o estamos perdidos». Uno de los 12 discípulos luchó contra el viento y el agua para llegar a la popa, y una vez allí le sacudió el brazo a Jesús. «Maestro, maestro», gritó intensamente, «despierta, todos vamos a morir». Jesús se levantó con toda calma y luego extendió los brazos, le ordenó al viento amainar y a la ola aquietarse. Inmediatamente después, una gran paz se adueñó de la barca. Los vientos disminuyeron y las olas se calmaron. Durante un tiempo nadie dijo una sola palabra. La tormenta aún resonaba en los oídos de los discípulos. Luego Jesús rompió el silencio. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó. «¿Cómo creen que el barco se va a hundir si yo estoy adentro, hombres de poca fe?» Y sus discípulos se preguntaban, «¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen?» Jesús expulsa demonios. El impacto de la tormenta travesía amainó un poco cuando Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar de Galilea. Apenas atracaron su barca en la playa, otro acontecimiento extraordinario tuvo lugar. En cuanto Jesús bajó de la barca, un hombre que parecía loco corrió hacia él. Estaba poseído por espíritus malignos y vivía entre las tumbas que se encontraban cerca. Todos le tenían miedo porque era un hombre muy fuerte. Muchas veces habían tratado de encadenarlo, pero siempre lograba liberarse. Aunque habían puesto pesados grilletes de hierro en sus manos y sus pies, se las arregló para soltarse y huir, con las muñecas y los tobillos sangrando, en las partes donde el hierro le había lastimado las carnes. Vivía en un mundo propio, atormentado por voces aterradoras. Cuando los espíritus lo poseyeron, empezó a deambular, gritando entre las irias y oscuras tumbas, cortándose con las piedras. Nadie se atrevía a acercársele, así que se quedó solo,
torturado por la pesadilla que vivía dentro de su cabeza. Cuando Jesús bajó a la tierra, el hombre se acercó a él y se puso de rodillas. Espíritus malignos, dejen a este hombre, dijo Jesús. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, gritó el hombre, te ruego que no me atormentes. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Los espíritus tomaron el control de la voz del hombre y respondieron, somos muchos, no nos expulses, este es nuestro único hogar. Entonces Jesús vio un gran número de cerdos, unos 2.000 comiendo en el cerro. Los espíritus también los vieron. Mándanos a los cerdos, chillaron, déjanos entrar en ellos. Así que Jesús permitió que los demonios poseyeran a los cerdos. Inmediatamente después los cerdos comenzaron a chillar descontrolados y echaron a correr cuesta abajo hasta el mar, en donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban de los cerdos se asustaron y corrieron al pueblo a contar a todo lo sucedido. Poco después, los lugareños llegaron a la orilla del mar y vieron al hombre tranquilamente sentado y en su sano juicio una vez más. Todos estaban tan aterrorizados por lo que había pasado que le pidieron a Jesús que se fuera de allí. Cuando Jesús se estaba subiendo a la barca, el hombre le pidió que lo dejara ir con él. No, dijo Jesús, vuelve a casa con tu familia y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. El hombre le obedeció y todos los que lo escuchaban se maravillaban con la historia que él les contaba. No vine a juzgar, sino a salvar al mundo. Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo único al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no será juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado por no creer en Él. Y esta es la condena, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean vistas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Om Namah Shivaya.